José, la plática que nos acabas de presentar, muy interesante. Evidentemente la resistencia antimicrobiana en porcinos es una situación que tenemos que tomar muy en cuenta hoy. Mencionabas que el mal uso que se ha dado a los antibióticos durante tanto tiempo y en muchas partes del mundo, una gráfica sea testigo de ello, el uso que se da a los antibióticos pues, prácticamente en todo el globo terráqueo. No hay reversa, dices, no es reversible, o sea, si consideráramos hacer un buen uso, ahora sí racional, con las dosis, de todas maneras la resistencia ya existe. Bajo esa circunstancia, primero me gustaría que nos comentaras cómo se da esa resistencia antimicrobiana. ¿Cómo aparecen las bacterias? Sí, ¿cómo aparece esa resistencia? Bien, explicaba durante la práctica que la bacteria, el antibiótico ataca a una población bacteriana en general. En esa población bacteriana puede que elimine el 90% de las bacterias que hay presentes, pero hay un 10% que son capaces de contrarrestar el efecto que está haciendo el antibiótico. Si el antibiótico está atacando, por ejemplo, a la transcripción de una proteína que es esencial para generar la membrana celular, hay un 10% de esas bacterias que son capaces de encontrar un camino diferente al que está bloqueando el antibiótico para generar esa proteína que es esencial para ellas para generar esa membrana celular. Entonces, ese 10% de bacterias que son resistentes, en este caso, una vez que se han eliminado el otro 90%, encuentran muchísimo campo para desarrollarse. Y cuando se multiplican, entonces están generando una población que ya es resistente a ese antibiótico específicamente. En cuanto a que la resistencia no es reversible, es verdad que cuando hay una bacteria que tiene el gen que le permite ser resistente frente a un antibiótico, ese gen ya no desaparece, o sería extraño que desapareciese, habrá mutaciones y habrá poblaciones bacterianas hijas de esa población en las que desaparezca, pero no es posible eliminarlo. Sí que es posible trabajar frente a las infecciones que estas bacterias estén provocando al humano, y donde tenemos que trabajar es en que estas bacterias no transmitan esa resistencia a otras bacterias que puedan ser posibles. Es por eso que hay que intentar reducir el uso de antibióticos en la mayor cantidad posible para evitar la generación de estas resistencias, evitar que sean mayores. En respuesta a una pregunta que te hizo el público sobre cuál es el nivel que se está buscando del uso de antibióticos en España, nos decías que la idea es que sea cero uso de antibióticos. ¿Cómo vamos en ese camino a lograr ese resultado? Pasito a paso, es difícil. En ese sentido, lo primero que hicieron las autoridades fue poner unas regulaciones, y los productores hemos tenido que afrontar esas regulaciones. Ahora las autoridades están comprobando que estas regulaciones se estén siguiendo. No se seguían a rajatabla, ahora ya están imponiendo que estas regulaciones se sigan. Por ponerte un ejemplo, la regulación permite el medicar un lote de animales si está enfermo. Entonces hay que utilizar una dosis de medicamentos durante un periodo de tiempo determinado y a una dosis elevada, a una dosis terapéutica. Se han encontrado casos en los que el mismo veterinario estaba firmando una receta para un lote que está situado a 150 kilómetros que otro lote, y está firmando la receta para el mismo lote, para esos dos lotes en el mismo día. Entonces, frente a estos casos fraudulentos, por desgracia, pues se está aplicando la regulación, y poco a poco los productores se están aplicando y están consiguiendo pues producir sin utilizar antibióticos como promotores de crecimiento. Se está llegando. Como promotores de crecimiento ya no se utiliza. Se está reduciendo además el uso terapéutico. Estamos en el camino de reducir el uso terapéutico de antibióticos también en España. Tuvimos un momento muy importante a principios de 2023 cuando se prohibió el uso del óxido de zinc con uso terapéutico. Se redujo mucho la dosificación que nosotros estábamos aplicando, y eso obligó de nuevo a trabajar a nivel de gestión de granjas, a nivel de alternativas para control de poblaciones bacterianas, y ahí están las producciones que siguen siendo tan eficientes o más que antes. La resistencia antimicrobiana por el uso de antibióticos trastoca varias especies pecuarias. De hecho, nos comentabas aquí en la plática que la parte avícola, las mismas instalaciones y el manejo hacen que el tratamiento sea diferente a lo que sucede en porcinos.
Pero hablando de cerdos, entonces, ¿cuáles son las opciones que quedan? Frente a antibióticos, hay que trabajar muchísimo en el manejo de los animales, en la limpieza de las instalaciones, en el evitar que haya vectores externos que contagien a estos animales. Una de las preguntas del público era cómo podemos evitar que en una granja en la que nunca se han utilizado antibióticos nos llegue una infección por una bacteria resistente. Pues poniendo buenos controles, unas buenas vallas que impidan el paso de roedores, unas buenas vallas en las ventanas que impidan el paso de aves que puedan defecar en los comederos e infectar a los animales. Una buena limpieza de los operarios, de las botas, de la ropa de los operarios. Utilizar solo herramientas dentro del núcleo de producción. Es básico eso para luego poder acometer una producción sin antibióticos. El antibiótico ahora está un poco demonizado, pero hay que darle las gracias al antibiótico por el habernos permitido llegar a donde estamos hoy, habernos permitido tener los consumos de carne y de proteína de origen animal con lo saludable que es en el que estamos estos días. Porque hace 150 años el acceso a la carne y al huevo era muchísimo más restringido que el que tenemos hoy. Y si estamos hoy aquí con estas producciones y estos consumos es gracias a estos antibióticos. Pero es un momento de cambio y hemos de afrontarlo y hemos de continuar por el camino adecuado y vamos, es posible, en Europa lo estamos viendo. Bueno, y ya más específico desde el punto de la nutrición, hay alternativas de las cuales me gustaría conocer tu opinión. Nosotros trabajamos mucho, yo por la empresa para la que trabajo, trabajamos mucho con ácidos orgánicos, de cadena corta, cadena media. El enfoque que tenemos con estos productos es sobre la población bacteriana, porque nosotros lo que hicimos fue evaluar qué era lo que hacían los antibióticos. Los antibióticos al final estaban alterando las poblaciones bacterianas en el intestino. Nosotros hemos buscado herramientas que nos ayuden a controlar estas poblaciones bacterianas a nivel intestinal. Los ácidos orgánicos lo hacen, pero los nutricionistas tienen que evaluar también los cambios nutricionales en su dieta, porque no es lo mismo dar un 15% de cebada y un 5% de trigo que un 25% de cebada y un 25% de maíz. Las poblaciones bacterianas que vamos a tener dentro del animal van a ser diferentes y esto el nutricionista lo tiene que saber y tiene que jugar con ello. Hay trabajos en la literatura que lo describen y es un trabajo, es muy interesante, pero se puede hacer y los nutricionistas cuentan con ello. Bueno, Juan José, pues muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para esta entrevista y Acontecer Porcino. Muchas gracias, Mario.